Aleluya, mi gente. Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí conmigo. Hoy tengo la dicha, el honor, la alegría, el placer de compartir con ustedes la palabra de Dios. Una de las cosas que disfruto hacer y es enseñar la palabra, pero sobre todo enseñar los frutos de carácter de gente de Dios que pasaron por el pabellón de la fe, de las escrituras. Llevamos estudiando David por ya bastante tiempo. Y la razón por la cual escogí este personaje es porque desde muy temprano en el Señor he tenido mucho deseo de aprender de él. Desde el día que leí en las escrituras que Dios testificó de David que este era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo decía, wow, eso lo quiero, eso yo lo quiero para mí, eso yo lo deseo para mí. Y precisamente ayer cumplí 48 años en el Señor, y son 48 años de estar estudiando la vida de David y procurando imitar la fe, el carácter, la capacidad de amar de este hombre. Bueno, anuncié que este estudio era para líderes, para ministros, para gente que aman el servir a Dios, pero obviamente está abierto para todos aquellos que quieran edificarse. Así es que, bueno, vamos a dar comienzo. Como les dije, estoy continuando. Así que aquellos que quieran disfrutar de las enseñanzas anteriores, pues solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube de la Catacumba 5 y ahí van a encontrar las enseñanzas. Quiero darte un número de WhatsApp que es el que vas a utilizar para hacer preguntas. La semana pasada se me hizo un poco difícil poder leer tus preguntas mientras hablaba, enseñaba. Y entonces hoy te estoy dando un número de WhatsApp para que puedas escribir a ese número las preguntas que tengas. Aquí tengo a mi esposita Mildred al lado mío que me va a estar ayudando con las preguntas. Así es que ustedes van a enviar las preguntas por WhatsApp y Mildred me las transfiere y entonces yo las voy contestando. ¿Está bien? Bueno, voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Así que si tengo que interrumpir la enseñanza, la interrumpo, pero al final lo voy a dedicar para contestar sus preguntas y saludar y chatear un rato con los que se incorporen. ¿Está bien? Así que el número de WhatsApp es el +1 787 642 9289. Otra vez, sería el +1 787, que es el código de Puerto Rico, 642-9289. Repito, 642-9289. Ese es el WhatsApp. Así que ahorita lo voy a volver a repetir por si acaso alguien no lo escuchó en estas 3 veces que lo dije y así por el estilo continuamos. Bueno, estamos en 1 Samuel, capítulo 18, ¿está bien? Estamos en 1 Samuel, capítulo 18 y ahora vamos a ir directo al verso 8, que fue el verso bíblico que continuaba donde lo dejamos la vez anterior. Se enojó Saúl en gran manera. La escritura dice que Saúl se enojó en gran manera cuando vio la fama que estaba desarrollando David, ese aplomo, esa seguridad tan tremenda que él tenía. Y dice que Saúl se enojó. Conociendo el carácter de Saúl, no nos debe sorprender su reacción, ya que Saúl no tenía una buena relación con Dios. Y sabemos que el carácter de una persona está directamente relacionada, es directamente proporcional con su relación con Dios. A la medida que nosotros nos relacionamos con Dios, nuestro carácter se va afinando. Y es precisamente una de las señales que nosotros tenemos para nosotros, no para nosotros mismos, no para juzgar a nadie, pero es una señal que nosotros tenemos para nosotros mismos cuando vemos que nuestro carácter se está como descomponiendo. Pues eso es una señal que nos debe estar diciendo a nosotros mismos,
Busca más la palabra, métete más con Dios, fortalece la oración porque algo se está debilitando. Así es que lo único que tenía para afirmar su corazón era el elogio del hombre, me estoy refiriendo a Saúl. Como él no tenía de dónde alimentarse espiritualmente, pues él necesitaba el elogio del hombre, él necesitaba ¿verdad? El que lo reconocieran. Pero el hecho de que David tuviese mayores elogios que lo que él tenía, eso le creó un malestar en él. Y una mala señal de un líder es cuando se resiente de un discípulo, cuando éste está siendo más exitoso que su maestro. Y cuando se supone que un maestro, cuando se supone que un pastor, que se supone que un padre se sienta orgulloso de que su hijo haya sido exitoso y que esté recibiendo halagos y reconocimiento. No obstante, cuando el celo ataca el corazón de estas figuras, repito, en este caso el rey, pero puede ser un maestro, puede ser un pastor, puede ser inclusive un padre de familia. Cuando el celo le ataca el corazón, puede hasta encelarse de su propio hijo y empezar a desarrollar el síndrome de los dos bueyes machos en una misma cueva. No tengo tiempo para explicar lo que eso significa, pero los que saben algo de bueyes saben que dos machos no pueden estar en una misma cueva. Ok, así es que obviamente Saúl tenía una debilidad de carácter crasa, ¿no? Y una de las expresiones que él dijo, que fue como una expresión de despecho, fue cuando en ese mismo verso 8 él dice, lo que le falta es el reino. En otras palabras, ha recibido tanto elogio que lo que le falta es apoderarse del reino. Obviamente es una reacción exagerada que es típica de un inseguro, es típico de una persona que se siente inseguro y que el orgullo lo está hiriendo. Así que David pudo haber dicho, mirad, mejor dicho, Saúl pudo haber dicho, David se merece esta fama, David se merece este reconocimiento, David se merece que todo Israel celebre su victoria. Señores, mató a Goliat, mató al hombre que humilló a los ejércitos de Jehová, del pueblo de Israel, porque ninguno de los hombres de guerra estuvo dispuesto a enfrentarse a Goliat, y el chiquillo adolescente llamado David fue el único que estuvo dispuesto, el único que tuvo el valor y la fe para enfrentarse. ¿Cómo no vamos a aceptar que él sea reconocido en gran manera? Pero eso él no lo, en el caso de Saúl, él no lo pudo manejar desde el momento en que él escuchó Saúl mató a miles, mas David mató a 10,000. Y cuando pusieron a David por encima de Saúl en cuanto a reconocimiento, ahí él se descompuso. Así es que reaccionó con ese despecho, diciendo lo que le falta a David es apoderarse del reino. Sin embargo, hay otra cosa que está aparentemente actuando en el corazón de Saúl, y es que su conciencia lo está acusando. Su conciencia lo está acusando porque él tiene que recordar que el profeta Samuel en un momento dado le dijo de frente, Jehová te ha desechado como rey sobre Israel. Y esas palabras tienen que estar clavadas en su conciencia. Y ahora cuando él está viendo que este otro hombre, David, está recibiendo famas y reconocimientos, él tiene que quizás en su conciencia estar sintiendo, espérate, a mí me desecharon, me he apoderado del poder, estoy agarrado del trono, pero en mi conciencia sé que fui desechado. Y ahora este hombre parece que Dios lo está prosperando y lo está acomodando. Así que él sabía, refiriéndome a Saúl, que su pecado lo había descualificado. Se amarra al trono y él pues se preocupaba constantemente probablemente de cuándo será el día que me quiten el trono. Y eso lo descomponía. ¿Quién se va a levantar para reemplazarme? Eso lo tenía que estar preocupando. Así que esta inseguridad, nacido probablemente de una conciencia que se siente culpable, pues hizo que
que Saúl reaccionara de esa manera. Así es que vamos al próximo verso, que es el verso número 10, que dice de la siguiente manera. Pero antes, leo nuevamente el número de WhatsApp para que los que tengan preguntas, ya saben, lo pueden enviar a ese número. Y es el número 1, el más 1, mejor dicho, 787-642-9289. Más 1-787-642-9289. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en una mano. Y dice ese pasaje que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y debo aclarar que cuando la escritura habla de que Dios envió un espíritu malo, lo que realmente la escritura está queriendo decir es que al espíritu de Jehová haberse apartado de Saúl, entonces Satanás se aprovecha para acercarse a Saúl y hacerle daño. Lo que pasa es que toda persona que tenga el Espíritu de Dios en su vida, es imposible que Satanás lo toque. Satanás no puede tocar a nadie que tenga a Cristo en su corazón. A nadie que tenga el Espíritu de Dios en su corazón, Satanás no lo puede tocar. Entonces, cuando Satanás se te retira de una persona, inmediatamente Satanás quiere ocupar ese lugar que una vez le perteneció a Dios. Lo que pasa es que él no puede ocuparlo a no ser que Dios se lo autorice. Y cuando la Escritura dice que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, lo que quiere decir es que Dios autorizó a que ese espíritu tomara a Saúl. Así que David fue traído a la corte a Saúl, según este verso bíblico, para que él tocara el arpa. Recuerden que la primera vez que David fue traído al palacio fue para que al tocar el arpa pudiese mitigar el tormento que los espíritus demoníacos tenían sobre Saúl. Entonces volvieron a traer a David para calmar el espíritu malo que dominaba a Saúl. Y dice ese verso que él, refiriéndose a Saúl, desvariaba en medio de la casa. ¿Y qué puede significar esto? Pues cuando decía que desvariaba era que él estaba como inconsistente, como incoherente, que Saúl estaba como desesperado, como una persona, por ejemplo, que de momento ora y de momento sale rabioso, declarando maldiciones, como una persona que está buscando desesperadamente a Dios, pero no está en paz, no está en la presencia de Dios, sino que desesperadamente está buscando salvarse. Y le está diciendo al Señor: Señor, por favor, bendíceme, preserva mi vida, pero maldice a David, destruye a David. Esas son oraciones incoherentes, porque no hay forma que una persona que esté orando delante de Dios con el corazón correcto esté pidiendo al Señor: bendíceme, y a la vez maldice y destruye a otro hombre de Dios. Así es que él estaba incoherente y él estaba, sabe Dios, balbuceando qué cosa, y salía entre un estado a otro. Pero David tocaba con su mano, ¿verdad? Y lo interesante es que mientras Saúl estaba en ese desespero, por alguna razón, él tenía la lanza en la mano. Pero lo que David tenía era el arpa. Y esas mismas manos que fueron capaces de matar al gigante, que fueron capaces de matar al Goliat y traer la cabeza de Goliat al palacio, con esas mismas manos, ¿verdad?, que Dios ungió para matar a Goliat, con esas mismas manos él tocaba para servir al rey. A mí me llama mucho la atención la humildad de David, porque Ya David sabía que él era el sucesor, que él era el próximo rey de Israel. Ahora, por segunda vez, Saúl está poseído por demonios, está descontrolado.
era la oportunidad para David decir, mira, ya llegó el tiempo, ya llegó el momento. Pero pues Saúl lo trajo nuevamente a palacio para que le sirviera a él y lo calmara y le sirviera de paje de armas. Y David humildemente lo hizo porque él tenía muy claro que a él no le tocaba hacer absolutamente nada para ocupar ese trono. Que el Dios que ungió a Saúl por rey era el mismo que tenía que sacarlo de su trono. Así es que es notable que David tenía un corazón maravilloso. Yo creo que la mayoría de los hombres normales, después de haber alcanzado toda la fama que David alcanzó, muy difícilmente hubiesen estado dispuestos a regresar a ese lugar de servicio humilde, hasta cierto punto humillante. Pero David, habiendo sido puesto como general de los ejércitos de Saúl, podía estar dirigiendo los ejércitos de Saúl y luego sentado tocando música para calmar el espíritu del rey. ¡Qué hombre más extraordinario! Dios nos bendiga y nos ayude a ser como él. Aleluya. Tenía Saúl en su mano la lanza, mientras David tenía el arpa. Y dice el verso 11 que arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. En otras palabras, voy a traspasar a David y lo voy a pegar a la pared. Pero David lo evadió, no una vez, señores. El verso 11 dice, David lo evadió 2 veces. David evadió la lanza de Saúl 2 veces. ¿Qué significa esto, señores? Esto lo que significa es que cuando David de momento es sorprendido con la lanza que le arrojaron para matarlo, y él se agacha, lo evade, eso significa que David deja la lanza en el suelo. ¿Por qué? Porque Saúl tomó la lanza 2 veces y 2 veces se la lanzó y las 2 veces David lo esquivó. Vamos a ponernos a pensar en esto. La primera vez que Saúl le lanzó la lanza, ¿usted no cree que era justo que David se esquivara y agarrara la lanza y se la tirara para atrás y fuese él el que traspasara a Saúl y lo pegara a la pared? ¿Qué la gente hubiese dicho? Pues él se defendió y llegó el momento de ocupar el trono. Pero no, él la esquivó, la dejó allí. Saúl la agarra nuevamente. Sí, porque el colmo hubiese sido que David la cogiera y se la diera en la mano a Saúl otra vez. Yo lo que supongo, porque no da los detalles, pero lo que supongo es que dejó la lanza en el suelo, Saúl la vuelve a agarrar, ¿ok? Y vuelve y se la lanza, y David por segunda vez lo esquiva y la deja. Piensa, si la primera vez él decidió esquivarla y no arremeter contra Saúl, ¿no crees que la segunda vez, por lo menos la segunda vez, era justificable? Mucho más justificable que la primera. Sin embargo, aún la segunda vez, David no hizo nada, absolutamente nada, para defenderse. Sencillamente, él siguió haciendo el trabajo para el cual lo trajeron a palacio. Tocar para que Saúl se calmara. Entonces, a mí me parece que David tenía una confianza en Dios, que esto es parte de los apuntes que debemos hacer en nuestras libretas. De hecho, yo supongo, ¿verdad?, que muchos de ustedes tienen una libreta de apuntes y están haciendo observaciones de esta clase, porque no hay duda que es una excelentísima lista de oración. Y en esta ocasión orar diciéndole al Señor, Señor, por favor, que las circunstancias no me saquen de estar haciendo lo que tú me llamaste a hacer. Que aunque las circunstancias justifiquen el que yo me salga del lugar que tú me diste, para el cual me llamaste a servir,
aunque las circunstancias lo justifiquen, pero yo no voy a tomar decisiones de salirme del lugar que tú me diste para servir. Aleluya, aleluya. Porque cuántos líderes he conocido, cuánta gente de Dios he conocido, que cuando las circunstancias justifican el que ellos tomen la decisión lógica de salir de un lugar o de dejar de hacer lo que Dios le llamó a hacer, porque es evidente que esto no se debe soportar, pues David nos enseña que a Dios se le sirve en las buenas y también en las malas. Que a Dios se le sirven cuando el ambiente es justo, agradable y de recompensas, pero también le servimos al Señor cuando el ambiente es injusto, cuando el escenario es un escenario de ataques viciosos contra nuestra persona. Vamos a salir corriendo porque las circunstancias lo justifican, o vamos a seguir sirviendo al Señor donde Dios nos puso a servir y esperar instrucciones. Estos paréntesis de silencio es solo para que no te atragantes y para que tengas la oportunidad de darle pensamiento y apuntar estas poderosas verdades. Así es que ya sabes, señores, yo creo que si David hubiese renunciado a su destino, sí, porque creo que salirse de la voluntad de Dios es renunciar a su destino. ¿Sabes por qué? Porque las pruebas que tú tienes que vivir en el camino, porque Dios te está preparando para algo mayor, y Dios te está preparando para un llamado extraordinario, y Dios te está llamando para un ministerio mayor del que tienes. Pero si nosotros abortamos el proceso porque no podemos aguantar, porque esto no es justo, porque el pastor la tiene contra mí, porque los diáconos la tienen contra mí, porque alguien respetado en la iglesia la tiene contra mí, pues, y tú abortas el proceso, pues ¿qué va a pasar con tu futuro en el Señor? ¿Valdrá la pena que tú pierdas esa gracia de Dios solo porque no te pareció justo el tener que soportarlo? Pero yo creo que si David hubiese hecho eso, que era renunciar a su destino, hubiese perdido la oportunidad de convertirse en el rey más glorioso que toda la historia de Israel tuvo. Al punto, señores, escuchen esto, el reino del Mesías, el reino de Jesús, el reinado del Hijo de Dios, es una continuación del reinado de David. Por si no lo sabían, la orden del reinado de Jesús es el reinado de David. Y Dios le dio a David un reino perpetuo por todos los siglos, porque el reinado de David iba a estar sostenido por el reinado de Jesús. Porque el reinado de Jesús es el reino de uno que es conforme al corazón de Dios. Y por eso es que el reino de David se perpetúa en Cristo. Así que imagínense, si David se hubiese puesto a protestar por las circunstancias de injusticia y de maltrato tan terrible que él tuvo que vivir, él hubiese perdido el más grande honor, hubiese perdido el más grande privilegio que jamás un hombre haya tenido sobre la faz de la tierra. Y es que el reinado del Hijo de Dios se sostenga sobre un reino que yo comencé. Así es que aún David hubiese terminado siendo rey de Israel, lo más seguro, pero no hubiese sido el rey que Jehová le destinó a ser. Al defenderte, podrías probar muchas cosas. Podrías probar que eres valiente, que representas el bien. Cuando te defiendes y te enfrentas valientemente a lo incorrecto, puedes probar que eres un hombre que amas la justicia. Puedes probar que eres un hombre fuerte y que no eres la persona que no te dejas pisotear.
Podrás probar que no permitirás la injusticia o el trato injusto. Podrás probar que eres un defensor de la fe y eres un guardián del avivamiento y eres un detector de herejías. Podrás tener el orgullo de sentir que nunca serás agraviado porque tú defiendes lo que es correcto. Todos esos tributos se combinan para probar que tú también, evidentemente, eres un candidato a rey. Pero ¿podrás ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Y ahí es donde Dios se separa a unos pocos. Ahí es donde Dios Él separa a unos pocos del montón. ¿Quieres ser un líder del montón? ¿Quieres ser un líder común? ¿O quieres ser una persona que se distinga y se conozca por ser una persona tan extrañamente interesante? Porque esas son las descripciones, parte de las descripciones de Jesús. Jesús era extrañamente interesante porque Jesús no era como los fariseos. Jesús no era como los escribas y los maestros de la ley. Jesús se distinguía porque él tenía un carácter y una personalidad extraordinaria que solo su vida, solo su forma de ser enseñaba, ministraba, confrontaba y transformaba a mucha gente. Así es que toma eso en consideración. Preguntas, lo puedes hacer al WhatsApp más 1-787-642-9289 plus 1-787-642-9289. Dale, hay preguntas por aquí. Si llevo mucho tiempo en una iglesia y no crezco en el ministerio, ¿debo salir de la iglesia o debo continuar? Esa pregunta, en primera instancia, la respuesta tiene que ser, a la luz de las Escrituras, continúa en ese lugar. Yo no conozco las circunstancias de ese lugar. Yo no sé cuánto hay de parte de Dios en esa iglesia, en ese ministerio y en ese cuerpo pastoral. Por lo tanto, la respuesta, sin temor a equivocarme, es permanece en ese lugar. Y tú oras porque tú amas el crecer. Tú clamas al Señor porque tú amas alimentarte y desarrollarte. ¿Cuántas personas están en un lugar por fidelidad, pero se alimentan también de otros lugares? Se exponen a otras enseñanzas y aún estando en este lugar, porque todavía Dios no les ha hablado ni les ha confirmado que llegó el tiempo y este es el momento para tú moverte. Yo he tenido esas experiencias y mientras estoy en el lugar donde no quisiera estar, yo permanezco allí. ¿Por qué? Porque ese es el lugar que Dios me dio y tengo que servir con todo mi corazón en amor. No puedo hacerlo protestando, no lo puedo hacer quejándome, lo tengo que hacer con todo el amor de mi corazón, aun cuando mi alma, mi espíritu se aflige, porque yo quiero más y quiero vivir en un ambiente de bendición y en un ambiente de sabiduría y de crecimiento. Pues entonces puedo buscar eso en otros lugares, pero si Dios te habla y si Dios te habla fuera de toda duda, y pones señales y pides confirmación y Dios te habla, recuerda esto: toma la decisión cuando llegue el tiempo de Dios. Pero recuerda, el tiempo de Dios es uno donde tú sales de la manera correcta, donde tú sales con honra, tú no sales con resentimiento, tú no sales herido contra nadie, tú sales dispuesto a amar a la familia que te cobijó por años, que te ayudaron, que te acompañaron en tu caminar en el Señor por años. Así es que sabes que si sales de un lugar sacudiéndote el polvo de los pies de la forma equivocada,
y con un corazón ensañado y un corazón herido. No saliste ni en el tiempo correcto ni saliste en la manera correcta. Continuamos. Vamos al verso. ¿Hay otra pregunta? ¿Cuál Sí. es el versículo que estás usando? ¿Cuál es el versículo que estoy usando? Pues un montón. Los versículos que estoy utilizando es prácticamente todas las escrituras. Es todas las escrituras. El testimonio de Jesús y el testimonio de David se juntan y nos enseñan poderosas verdades. Y yo creo que aunque no existiera el Nuevo Testamento, que tiene un tesoro de enseñanza de lo que es ser leal y fiel, y te enseña lo que es perseverar bajo circunstancias difíciles, etc. Aun si el Nuevo Testamento no existiera, el estudiar a David te demuestra cuál es la perfecta voluntad de Dios en cuanto a servir a las personas ensañadas, a las personas que ni siquiera tienen a Dios en su corazón. Así es que por eso es que me encanta tanto estudiar a David, porque David te confirma de una manera impresionante las poderosas doctrinas difíciles de digerir del Nuevo Testamento. Entonces, verso 12 dice: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Verso 13: por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Ese verso 12, donde dice que Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, obviamente muestra que Saúl, aunque estaba equipado con todos sus ejércitos y tenía el poder real, sin embargo, él le tenía miedo a David. ¿Y tú sabes por qué le tenía miedo a David? Aun cuando Saúl era un hombre poderoso militarmente hablando, Saúl le tenía miedo a David sencillamente porque Jehová estaba con David. Miren, señores, cuando Dios está contigo, escucha esto bien, por favor. Cuando Dios está contigo, cuando tú te has asegurado de buscar el rostro de Dios, señores, cuando tú te has asegurado de derramar tu alma delante de la presencia de Dios, cuando tú te has asegurado de mantener tu corazón en amor aún hacia tus detractores, cuando tú te has asegurado de eso y por ende Dios está contigo, la gente que te quiere mal, la gente que te quieren hacer daño, la gente que en efecto están intentando cosas contra ti, en realidad te tienen miedo. Van a terminar cogiéndote miedo porque ven que eres invencible. Porque se dan cuenta que por más que luchan y luchan y luchan, Dios te sigue prosperando y Dios te sigue respaldando y Dios te sigue bendiciendo. Y por causa de la bendición de Dios, no te lo van a demostrar, pero en su interior sienten ese respeto y sienten ese temor hacia ti. Así que gózate que esas cosas pasen. El verso 2 también dice que Dios se había apartado de Saúl, ¿no? Así que Dios le dio testimonio a Saúl de que él se alejaba de él. Y esto hizo que también Saúl se sintiera incómodo con David. E hizo difícil el que él pudiera soportar la presencia de David. Porque cuando una persona está vacía y una persona está apartada, aun cuando está dentro de la iglesia y tiene poder de liderazgo, pero está apartada para todo propósito práctico, se le hace bien difícil soportar a la gente espiritual al lado. No le causa irritación la gente espiritual. Así es que no te extrañe que la gente se irrite contigo y que tú no tengas
explicaciones. ¿Ok? Pregunta. Otra pregunta. ¿Por qué le decían a Jesús hijo de David? Precisamente por lo que acabé de mencionar ahorita. Le decían hijo de David porque Jesús iba a ser un hijo del trono de David. Significa el número. Ok, el número de preguntas otra vez es el +1, es un número de WhatsApp, +1-787-642-9289. Ese es para hacer más preguntas. Así que interesante que Saúl lo hizo a David jefe de miles, ¿no? De grupos de 1000. Y esto parece como que un poco contradictorio, pero más adelante vamos a descubrir que la razón por la cual Saúl lo hizo jefe de 1000 no fue para honrar a David, ni para darle a un lugar que él entendía que merecía, sino porque él tenía un plan estratégico para destruir a David, haciéndolo jefe de 1000. Así es que eso está súper interesante. David, en el verso 14, dice que se conducía prudentemente en todos los asuntos. Y mientras él se comportó prudentemente en todos los asuntos, Jehová estaba con él. Señores, vamos a ser conscientes. ¿Usted cree que es fácil ser prudente cuando lanzas se arrojan contra ti? ¿Tú crees que es fácil ser prudente cuando que no fue un accidente, sino que fueron varias ocasiones? Está ya probado que la gente no te quiere, que la persona en autoridad le incomoda tu presencia. No es sencillo comportarse cuando eres expulsado del palacio. No es fácil. Pero ¿sabes qué? Saúl estratégicamente provocaba a David, porque si David se sublevaba contra el rey, si David decidía defenderse siquiera del rey y trataba de atacar al rey de alguna forma, aunque fuera justo hacerlo, mira, Saúl lo podía acusar de sublevarse a la autoridad real. Eso era suficiente como para Saúl ordenar la ejecución de David, porque es traición. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, pues David era bien prudente para que nadie tuviese que decir absolutamente nada de él. Pero pongámonos en el lugar de David y reconozcamos que, Dios mío, tuvo que haber sido bien difícil David controlarse, aún sabiendo estas circunstancias. Así que en el verso 15 dice que viendo Saúl, vamos al verso 15, viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía todavía más temor de él. O sea, que si él tenía temor de David por su fruto, ahora desarrolló como más temor todavía sobre él, porque por más que él trataba de provocar a David, no lograba provocarlo. David era... tal parecía que David no había manera de que lograran sacarlo de tiempo o provocar que él se airara contra el rey. Así es que en el verso 16 lo que dice la escritura es: mas todo Israel y Judá amaban a David. Así que David se vuelve todavía más popular, y David de hecho esa popularidad le pudo haber hecho daño a David, porque él hubiese podido usar esa popularidad como una lanza para atacar a Saúl. Pero él se rehusó inclusive a utilizar el poder que le confiere el amor del pueblo que lo respaldaba a él. Ese era el momento para cualquier persona, para cualquier líder que no tiene el corazón de Dios, sino que tiene el corazón de justicia terrenal. Ese era el momento para decir: espérate, si yo tengo el amor del pueblo, si todo el mundo me ama, este es el momento para yo sencillamente hacer campaña, y que entonces sea el pueblo el que derroque a Saúl y lo saque. Pero ni siquiera eso, ¿está bien? Así es que cojamos orejas, señores, cojamos orejas. No utilicemos los medios políticos, no utilicemos
Las redes sociales. Wow, sabio ese comentario. No utilicemos las redes sociales para hacer campaña en contra de líderes conocidos o no conocidos. No utilicemos las redes sociales para denigrar y para manchar la vida de una persona, aunque estés diciendo la verdad, pero hay mucha gente que no la conocían esa verdad y ahora estás difamando, estás dañando su imagen y su testimonio. Pero no estoy diciendo mentiras, sí, pero tú no tienes autoridad, ni yo tengo autoridad para manchar la imagen de nadie, aunque esté diciendo la verdad. Hay personas que me han venido a cuestionar cosas que le han dicho. Y lo que le han dicho es pura y soberana mentira. No es cierto lo que le han dicho. Y yo tengo argumentos y tengo evidencias para probar que eso es mentira. Pero, ¿qué le he dicho a la persona? Para poderte probar que lo que te dijeron es equivocado, tengo que dañar la imagen de una persona que tú amas. Tengo que manchar la imagen de una persona, de la misma persona que te dijo lo que te dijo. Así es que prefiero que te quedes con esa mentira en la cabeza y que mis frutos te demuestren realmente quién soy. ¿Por qué? Tengo argumento y tengo evidencia para contradecirlo, pero como no me voy a prestar a dañar la imagen de ninguna persona, aunque esa persona esté ensañada contra mí, no voy a devolverle la misma moneda, no se la voy a devolver. Por lo tanto, si no puedes creer en mí por mi fruto, ningún argumento que yo te dé va a ser suficiente para hacerte cambiar de opinión. Y ahí lo dejo. Piensa lo que quiera. Mis frutos hablan por sí mismos. Y esa es la manera como David pensaba. Y te tengo que ser honesto, ese no es el pensamiento que nace de la carne y la sangre de Rey Mato. Esto yo lo aprendí de David. Y pude practicarlo en el momento preciso porque lo aprendí de él. Y cuando lo practiqué, sentía la presencia de Dios afirmando mi corazón como si me estuviese diciendo: te felicito, hijo, sacaste A en este examen. No he sacado A en todo, pero por lo menos saqué A en este. Así es que esta frase que dice en ese pasaje bíblico, porque David salía y entraba, esto es un término o una frase hebrea. Y es bien importante que sepamos lo que significa David salía y entraba. Esto lo que significa era que David, cada vez que salía, él salía a hacer operaciones militares, a llevar a cabo misiones militares. Y David, al regresaba siempre con la victoria, siempre regresaba con el éxito, siempre regresaba con el botín de guerra. Y entonces cuando la Escritura dice porque David salía y entraba, salía a ejecutar misiones militares y regresaba trayéndole éxito al pueblo de Israel, porque la mano de Jehová estaba sobre él y lo bendijo. Pero David nunca utilizó eso tampoco para hacerse la víctima. En otras palabras, mira todo lo que yo hago por el rey, mira todo lo que yo hago por el reinado de Israel, y mira cómo me paga, y mira cómo me trata. Y no, él llegaba y traía el botín al rey que lo odiaba. Así que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Así que no se entregó al torbellino mental que todos nosotros sufrimos cuando pasamos por experiencias de injusticia, sino que descansaba en Dios. Saúl le tiende una trampa a David, pero David se escapa y es bendecido. Vamos a verlo en el verso 17. Dice: entonces dijo Saúl a David, verso 17: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová,
Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Señores, debemos recordar algo. Cuando Goliat estaba amenazando los ejércitos de Israel, Saúl dijo, el hombre que se atreva a enfrentarse a Goliat y lo mate, yo le voy a recompensar con riquezas, le daré a mi hija, o sea, se va a convertir en mi yerno, y le eximiré de tributos a su familia de por vida. ¿Qué pasa? Cuando David mata a Goliat, automáticamente se supone que le hubiesen llegado ¿qué? Las riquezas, le hubiese llegado la hija del rey y hubiesen eximido a su familia de pagar tributo. Pero eso, señores, no se cumplió. Eso no se cumplió. Y cuando a ti te prometen algo y no lo cumplen, ¿cómo nos ponemos? Y porque ese sentido de son mis derechos, es que me lo prometieron, y si me lo prometieron, y ahí te descompone. Y hay gente inclusive que fueron excelentes líderes hasta ahí, pero le prometieron algo y no se lo cumplieron. Le dijeron que lo iban a nombrar, que lo iban a ordenar en tal momento, y no se cumplió el momento y no llegó la ordenación. Y ahí la persona se rebeló y la persona tomó eso por justificación para decir, me largo de aquí porque aquí Dios no puede estar, etc. David sabía que Dios no estaba en palacio. Aleluya. David sabía que Dios no estaba en palacio. ¿Y a quién servía? Al endemoniado del palacio. ¿Y a quién le traía los botines de guerra? Al endemoniado del palacio. Y el endemoniado del palacio no cumplió su promesa, y David no le recriminó ni rompió el pacto que tenía con él porque Saúl no cumplió el suyo. Y tú estarás diciendo, bueno, pero es que ahora Saúl le está diciendo que le va a ofrecer a la hija. Leamos. Verso 18. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno de Israel? Verso 19. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, Merab, hija mayor, se había de dar a David, en el momento en que se la iba a dar a David, llegó el momento, señores, de la boda. Y en el momento en que el rey Saúl tenía que entregar a su hija a David, se la dio por mujer a Adriel Meolatita. Apellido rarísimo. No puedo ni repetir el apellido porque podría tener un accidente de risa aquí incontrolable. Entonces, el asunto es que él le dio a su hija a otro hombre. ¿Y qué tú crees por qué tú crees que Saúl hizo eso? Para provocarlo. He aquí, dijo, yo te daré a mi hija, pero no se la dio y no cumplió la promesa. Entonces, no será mi mano contra él, dijo en el verso 17, dijo Saúl, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Ok, recuerdan que la oferta de matrimonio parecía un gesto de bondad y amabilidad de Saúl, de darle a su hija, y se supone que David debía creer, pues mira, pues parece que a Saúl se le quitó el coraje conmigo porque estuvo dispuesto a darme su hija. Pero, ¿qué pasa? Saúl en realidad lo que tenía era un plan de desestabilizar a David. Y eso era una trampa. Entonces, toda hija cuando se entrega en la antigüedad requería una dote. ¿Y qué es una dote? Pues el hombre que quería casarse con la hija de fulano tenía que traerle animales y traerle telas caras y tenía que traerle dinero. En otras palabras, si el papá decía, yo te entrego a mi hija por esposa, pero mi hija vale tanto.
me tienes que dar 10 camellos, me tienes que traer 40 ovejas, me sigue. Esa era la dote. Obviamente David era un hombre pobre. ¿Cómo él iba a poder pagarle una dote? ¿Cómo él podría pagarle una dote a la hija de un rey? Bueno, él no tenía recursos para eso. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué pasa? Saúl sabía esto, pero ahora Saúl le va a demandar a David, no que le traiga dinero ni animales, sino le iba a pedir algo excesivamente difícil, lo suficientemente difícil como para poner la vida de David en riesgo. Saúl pensó pedirle a David que le trajera el prepucio de 100 filisteos. Eso está difícil, señores. Eso está bien, bien difícil. Porque para empezar, David tenía que matar a esos 100 filisteos, para empezar. Y luego de eso, tenía que cortarle el prepucio a todos y mutilar sus cadáveres para llegar con el prepucio de 100 hombres de guerra. ¿Se puede imaginar? ¿Qué clase de dote más extraña Saúl le está pidiendo? Obviamente, él lo que quiere es exponer la vida de David. Así es que en el verso 17, él dice, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Todo eso es una manipulación. Y los hombres que son líderes, que han perdido la unción de Dios, por lo general se convierten en hombres manipuladores. Igualmente las mujeres. Las mujeres en el liderato, cuando han perdido la presencia de Dios en su vida, se convierten en mujeres manipuladoras con el espíritu de Jezabel. Pero hay hombres con ese mismo espíritu y lo que hacen es manipular a la gente. No tienen la unción para provocar a la gente que se muevan a su favor. No tienen la unción. Pero usan la astucia de la manipulación para lograr las cosas que quieren. Quería tomar ventaja del valor de David. Quería tomar ventaja del corazón arrojado que tenía él, con esa capacidad de él ser obediente y enfrentarse a cualquier peligro. Pero David le respondió, escuchen esto, David le respondió a Saúl, ¿quién soy yo para que sea yerno del rey? Todavía mostrando humildad en su corazón. David no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el corazón de Saúl. Pero ¿sabe algo? Por favor, apúntalo. Aunque tú ignores las maquinaciones de los líderes contra ti, aunque tú ignores las maquinaciones de un hombre de Dios que perdió la unción y ahora maquina contra ti, aunque tú ignores los planes que la gente hacen tras bastidores para hacerte daño, aunque tú lo ignores y seas, como muchas veces me han dicho a mí, un ingenuo, no te preocupes. Alaba a Dios por ser ingenuo. Descansa en Dios. ¿Sabes por qué? Porque ninguna arma forjada podrá herirte y venir en contra tuya si Jehová no se lo permite. En otras palabras, aunque tú ignores todas las maquinaciones de Satanás, ninguna podrá hacerte daño. Aunque tú ignores los planes que hay en tu contra, nadie te podrá hacer frente. Así es que mejor sé ingenuo para que no se te dañe el corazón. Y confía y descansa que todo plan que haya armado, toda red que haya armada contra ti, no importa cuánta gente quieran serrucharte el piso, no lo van a lograr. Y todo lo que van a hacer es provocar que Dios te siga prosperando. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor conmigo? Así es que ya sabes, si te mantienes así, lo que va a ocurrir es que el amor de la gente va a seguir sobre ti. La gente leal y fiel van a hacer pacto contigo. La gente van a honrar y reconocer que lo que haces muestra en gran medida la sabiduría de Dios sobre ti. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se iba de dar a David, se le dio a otro hombre, dice el verso 19,
Y esto, ¿qué provocó en el corazón de David? La Biblia no registra que si él ya estaba listo para casarse y tenía todos los preparativos de boda hechos y ya estaba con la ilusión, señores, la Escritura no muestra en ningún lugar que David se descompuso. Nada. Pero dice el verso 20 que Mical, la otra hija de Saúl, Mical, amaba a David. Mical amaba a David y fue dicho a Saúl. Él se entera de que su hija está enamorada de David y dice el verso 20 que a él le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Mira qué interesante la respuesta de Saúl. Se la voy a dar para que ella le sea por lazo a David y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a su siervo hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí, el rey te ama. Mentira. Y todos sus siervos te quieren bien. Y sé pues yerno del rey. Y mira, los criados de Saúl hablaron estas palabras al oído de David, verso 23. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Volvió otra vez David con ese corazón humilde y por segunda vez él dijo, pero, ¿seré yo digno de ser yerno del rey? Dios mío, por favor, dame ese corazón. Señor, ayúdame y dame ese corazón. Te ruego, por favor, que me dejes esa pureza. Te pido, Padre mío, que siempre yo pueda ver lo mejor de la gente. Y por más obvio que sea su maldad, no me permita que eso me ciegue. Ay, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, verso 24, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David. El rey no desea la dote, sino siempre prepucio de filisteo, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Ese era el plan real del rey Saúl. Él decía, cuando él vaya a enfrentarse a esos filisteos y trate de matarlos y cortarle el prepucio, los filisteos lo van a matar a él. No va a poder con eso. Así es que me parece interesante que el mismo Saúl dijera en el verso 21 que él le iba a dar a Mical, su segunda hija, para que ella le fuese por lazo. Para que ella le fuera por lazo. ¿No será que el rey Saúl estaba consciente de que esa segunda hija era una carnal? Me parece que él sabía que esa hija era una arpía. Parece que él sabía que esa hija se las traía y que ella le iba a hacer de tropiezo a su marido. De hecho, si usted bien se recuerda las historias futuras de los que han leído las historias de David, cuando el arca va a entrar a Jerusalén y David se despoja de su ropa y empieza a adorar a Dios y empieza a danzar y todas estas cosas, y de momento Mical se avergüenza de ver al rey, a su marido, despojarse de sus ropas reales y estar danzando en la calle junto con la plebe, con la chusma. y ella se avergüenza de ver a su marido en un estado aparentemente denigrante, adorando al Señor como un loco. Y ella le dice le dice en otras palabras que se avergüenza de él. Pero ¿cómo se te ocurre? Si tú eres el rey de Israel, ¿cómo te pones tú en ese estado humillante? ¿Y cuál fue la respuesta de él? La respuesta de él fue, si yo me tengo que hacer más vil de lo que me he hecho hoy, con tal de honrar el nombre del Señor, no me importa hacerme vil. Mi honra de rey no es más importante que la honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir
que ante el Rey de Reyes, los reyes se humillan. Ante el Rey de Reyes, los reyes adoran. Así es que eso que no se nos olvide. Que nuestro lugar de pastor no nos ponga en un estado de orgullo espiritual que no nos permita a nosotros adorar al Señor junto con el pueblo. Porque ahora eres ministro ordenado, ya no puedes adorar a Dios con el pueblo. Porque ahora eres apóstol, ya no puedes humillarte, ya no puedes postrarte delante de la presencia de Dios. Porque ahora eres obispo o superintendente, ya no puedes brincar como los corderos en medio del pueblo. Ya dejamos de ser ovejas porque ahora tenemos un título y una ordenación. Señores, nosotros en las iglesias podremos ser pastores y apóstoles y podremos ser todo lo que tú quieras, obispos y todo lo que querrás. Pero cuando llega la presencia de Dios a la iglesia, todos somos ovejas, todos somos discípulos, todos tenemos que rendirnos ante el Dios de Israel. Así es que ahí te lo dejo. Así es que para ir cerrando, porque ya el tiempo se me está acabando, la historia termina diciendo que David, sencillo, salió y mató a los 100 filisteos y le cortó el prepucio a todos ellos y fue a palacio, y no quiero ni imaginarme lo grotesco de esa imagen. Y llegó a palacio y le tiró a los pies de Saúl los 100 prepucios. Oh my goodness. En otras palabras, sencillo, Saúl, sencillo. Y ahora, y creyendo Saúl que eso iba a provocar la muerte de David, bendito sea Dios, todo lo contrario. Y ahora la fama de David se disparó al cielo. Bueno, mi amor, ¿cuáles son las próximas preguntas que tenemos por aquí? ¿Se va a saludar o no? Sí, vamos a saludar, pero por ahora vamos a hacer las preguntas. Okay. ¿Cómo yo sé que soy llamado como David a algo extraordinario? ¿Cómo sé cuál es mi llamado? Ok, es importante que entiendas lo siguiente. Todos nosotros somos llamados al ministerio de David, todos. Porque el reino de Jesús es el reino de David. Quiere decir que Él está llamándonos a nosotros a convertirnos en reyes y sacerdotes de un reino de ese calibre. En otras palabras, los que pertenecemos a este reino tenemos que tener el corazón conforme al de Dios. Y tú dirás, pero es que eso está difícil. ¿Y por qué tú crees que Jesús, después de resucitar, porque Él, después de morir por nosotros, Él no tenía que hacer nada más? Después de sacrificarse para que nuestros pecados fueran perdonados, Él no tenía que hacer nada más. Pero Él no se conformó con morir por nosotros, sino que cuando asciende al cielo y resucita, promete enviar al Espíritu Santo. Y Él dijo, esperen ese momento, esperen la promesa, porque el poder de Dios va a venir sobre nosotros y vendrá a habitar en nosotros. Y ahora el Espíritu Santo nos va a hacer a nosotros capaces de tener un corazón conforme al de Dios, porque es Dios mismo depositando en nosotros su corazón. Nosotros vamos a sentir la batalla entre la carne y el espíritu, y a lo largo de la vida vamos a sentir como las dos peleando uno contra otra dentro de nosotros. Pero nuestra alma tiene que tomar decisiones: o honro los deseos de la carne o honro los deseos del espíritu. Y ahí es donde está nuestro llamado a rendirnos constantemente al espíritu, para que por medio de las obras del espíritu hagamos morir las obras de la carne. Y de esa manera todos somos llamados a ser parte del reino de David, que Jesús le dio perpetuidad. ¿Ok? Así es que, y es importante que entiendas también lo siguiente: toda persona que conoce a Cristo, escúchame, 100% de todas las personas que conocen a Cristo, todos somos llamados al ministerio. Todos. No creas
que hay gente en el reino que fueron llamados solamente a estar sentados participando del reino. No, eso no existe. Estudia bien las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento. La parábola de los talentos es más clara que el agua. La parábola de los talentos enseña que a todos nosotros se nos van a dar talentos. A unos 5, a unos 3, a unos 2, otros 1. Y a todos, inclusive el que se le dio 1, él le va a pedir cuenta por lo que él nos dio. Porque todos fuimos llamados a servir. No todos al mismo nivel, no todos en la misma capacidad. Pero a todos nos llamó Dios a servir en su reino. Quiere decir que si tú quieres descubrir cuál es tu llamado, lo que tengas a tu mano hacer hoy, hazlo con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo el amor y la pasión de tu corazón. Y hazlo como para Dios, Y en el proceso de servir, tú vas a ir desarrollándote, Dios te va a ir dirigiendo, Dios te va a poner en gracia con aquellos que tienen la autoridad en la iglesia para ordenar y capacitar y preparar para los diferentes ministerios en la iglesia, y tu destino lo vas a descubrir en el camino. No te preocupes por eso, solo haz lo que tengas a la mano hacer hoy con toda tu fuerza. Escuchando la enseñanza de David, ahora entiendo que aborté el proceso de liderazgo que llevaba en una iglesia y lo reconozco ahora. ¿Es prudente volver a la iglesia y pedir perdón o qué hago? Eso pasó hace más de 5 años. Nunca es tarde. Si la dicha es buena. Si la dicha es buena, nunca es tarde para restaurar. Nunca es tarde para restituir. Nunca es tarde para pedir perdón. El mismo Jesús dijo, antes de que la puerta se cierre, asegúrense de poner las cosas en orden. Así es que yo creo que si tú dejaste un corazón pastoral herido, o sencillamente si el proceso de salir te llevó a hablar mal de gente, a justificar la razón de tu salida, whatever, pide perdón. No estoy diciendo que regrese, porque probablemente ya no sea posible el poder disfrutar de comunión en un lugar del cual ya saliste hace 5 años, y tampoco sabemos, ¿verdad?, el corazón con la que te reciban, pero lo que sí es imprescindible, Dios te va a dirigir, y Dios te va a hablar, y Dios te va a decir todo lo que tengas que hacer, pero lo que no tienes que esperar que Dios te hable, porque ya te habló, es que vayas a arreglar lo que dejaste sin resolver. Ve y pide perdón por las actitudes y aquellos comportamientos pecaminosos del cual tú eres responsable. No saques a la luz los pecados de ellos. Limítate a hablar de los tuyos. ¿Ok? Así que cuando hagas eso, créeme que Dios te va a bendecir. Va a ser altamente agradable para Dios que tú vayas a restituir. De ahí en adelante Dios te va a hablar y Él te va a decir qué otros pasos debes dar y en qué lugar finalmente debes permanecer. Mi esposa y yo somos líderes de matrimonio. Ese ministerio requiere de que ambos estemos muy expectantes y apasionados. ¿Cuál sería el resultado si uno de los dos madura más en el conocimiento de la palabra? Eso siempre se va a dar. Es raro que ambos tengan exactamente el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de desarrollo, de crecimiento. Ni siquiera nuestros hijos, aún los nacidos del mismo vientre, crecen y se desarrollan de la misma manera. Así es que no debemos estarnos comparando. Así es que tú lo que tienes que es concentrarte en crecer tú, desarrollar tú los dones y talentos que Dios te está dando. Y lo otro, y es quizás lo más importante, asegúrate de modelarle a tu cónyuge. Modélale. No le presiones. No le critiques porque te parece que se está quedando atrás. Tú sencillamente modélale. Modélale. Porque el modelaje estimula mucho más que estar puyando a alguien para que haga lo mismo que tú.
Jesús no lo hizo, por favor, no lo hagamos nosotros. Próxima pregunta. Cuando llega la enfermedad y te paraliza en el ministerio o talentos. Bueno, nosotros estamos todos paralizados. y no estamos enfermos todos. Quiere decir que el hecho de que venga una enfermedad, sabemos que Dios tiene propósito con todas las cosas que nos pasan. Porque es que no hay nada que ocurra en la vida de un creyente, no hay nada que ocurra en la vida de un hijo de Dios que no esté bajo el control de Él. Si Él permite que enfermemos, Él permite que enfermemos quizás con varios propósitos. Uno de ellos es para que nos detengamos, porque el plan de Él es que nos detengamos, porque Él quiere que nos detengamos, porque Él quiere que tengamos un tiempo de barbecho. Y hay enfermedades que para Dios lo que representan son tiempos de barbecho. En otras palabras, es tiempo para recogernos, tiempo para orar más, tiempo para meditar más en la palabra, tiempo para nosotros hacer un análisis retrospectivo y presente. Es un tiempo para nosotros evaluarnos, es un tiempo para buscar voz de Dios. Señores, Dios, si nosotros no aprendemos la sabiduría del reposo, Dios va a utilizar la enfermedad para obligarnos a reposar. Pero quizás la razón de una enfermedad es para Dios mostrar su gloria. Bueno, pues si ese es el propósito, pues sencillamente pasemos por ese momento de prueba. Si tienes que entrar a un horno, pues ¿para qué? No es para Dios hacerte sufrir, es para Él mostrar su gloria al sacarte del horno ileso. Si Él te mete en un foso de leones, Él no es para destruirte, Él lo hace sencillamente para mostrar su gloria. Así que lo más importante aquí es que nosotros nos aseguremos de caminar bien sensible a la voz del Espíritu cuando estemos pasando por momentos difíciles, para que esos momentos difíciles no sean los que dicten nuestras decisiones y no nos saquen del camino esas malas decisiones, ¿ok? Así que ya sabe que todo lo que ocurre a un creyente tiene propósito, ¿ok? Ok. Y aún el estar quieto es parte de los propósitos de Dios. Bueno, esta no lo entiendo bien, pero ¿por qué Saúl y David, después de haber sido elegidos para liderar al pueblo de Israel, perdieron a Moisés? Pero David no. Bueno, David pecó. Eventualmente en el testimonio bíblico vemos que David en un momento dado se descuidó, que David dejó de participar junto con sus hombres de guerra de las misiones de guerra, y se quedó en el palacio, ¿verdad?, descansando, y hubo un momento en que David tuvo su debilidad. No podemos comparar a Saúl con David, y probablemente no es correcto poner a Saúl y a David en una misma pregunta, porque el corazón de Saúl se vio cómo desagradó a Dios el corazón de Saúl, porque es que Saúl tenía un corazón donde mostró presunción propia. Todo el mundo sabía que nosotros no tenemos autoridad alguna para ofrecer un sacrificio a Jehová que no sea el sacerdote. Y Saúl se disparó la maroma de hacer el ejercicio de un sacrificio que solo se le era permitido al sacerdote hacer, solo se le era permitido al profeta hacerlo. Y él en presunción propia actuó. Y esa actitud de presunción propia es algo que no se puede comparar ni siquiera con un pecado sexual, de tan grave que es. Luego, cuando es confrontado, él no asume una actitud humilde. Él lo que le pide al profeta es que le cubra su vergüenza. Lo que le dice es que lo haga lucir bien delante del pueblo, que no lo humille delante del pueblo. En otras palabras, él no quería agradar a Dios. Él lo que quería era
mostrarse, mostrar su imagen. Mientras que David, cuando fue confrontado por su pecado, él no escatimó en humillación. Él no escatimó en confesión. Él no escatimó en rendirse a los pies de Cristo, a los pies de Dios y a los pies del profeta y a pedir perdón. Él no le importó su imagen. Él ni siquiera pensó en cómo iba a lucir. Él se humilló a lo sumo y le pidió a Dios que juzgara a él y que tomara él las decisiones que tuviese que tomar para pagar por su agravio. Obviamente, sí, ambos pecaron, pero se mostró claramente la diferencia del corazón de uno comparado con el corazón del otro. ¿Por qué después de Saúl pecar, aún Dios lo ama? Ay, Dios mío, qué pregunta más poderosa. ¿Sabes por qué lo ama? Porque es Dios. ¿Sabes por qué lo ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, para que todos los pecadores que en Él creyeran no se perdieran, sino tuvieran vida eterna. ¿Y sabes qué? Al igual que Saúl, nosotros hemos pecado. Y después de haber conocido a Cristo, también le hemos fallado a Dios. ¿Y sabes qué? El amor de Dios está todavía vivo y vigente, dispuesto a levantarnos. Y si Él nos dijo a nosotros, si alguien peca contra ti hasta 70 veces 7, perdónalo. Y si Él nos está pidiendo a nosotros, los hombres terrenales, nos está diciendo a nosotros, si tu hermano te pide perdón, perdónale hasta 70 veces 7, ¿cuánto más Dios, que es Dios, no hará lo mismo? Así que no importa que Saúl haya pecado, lo seguirá amando y lo seguirá amando hasta el último día que Él parta de esta tierra. Lo seguirá amando. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es lo único que ha provocado que mucha gente se reconcilie con Dios. No los juicios, sino el amor de Dios. Y esa es la razón. Los tiempos de juicios los vimos a lo largo de todo el Viejo Testamento. Y esa es la razón por la cual al venir Jesús, todo lo que ha hecho es mostrar su gracia y su perdón. Su consistente amor. Es obstinado el amor de Jesús. Y hasta el último día. Dice la palabra que la compasión en el corazón de Dios inflama su corazón. La compasión lo inflama. Esa es la naturaleza del corazón de Dios. Y por eso es que Él quiere que nosotros seamos como Él. Y que nosotros aprendamos a amar a los pecadores. Y que nosotros aprendamos a amar a la gente que nos fallan. Y nosotros aprendamos a amar a la gente que nos odian. Y que nosotros aprendamos a amar a la gente que nos maldicen. Y que nosotros aprendamos a orar por ellos con honestidad y sinceridad. Y que le digamos al Señor, por favor, no le tomes en cuenta todo lo que hacen contra mí. No se lo tomes en cuenta. Cúbrelos en amor. Aleluya. Y por eso es que yo insisto, que Dios nos dé un corazón conforme al de David. Mejor dicho, que Dios nos dé un corazón conforme al de Él. Porque así es el corazón de Dios. Dando preguntas y saludar o oramos. ¿Qué otras preguntas tenemos por ahí? Vámonos rapidito que ya tenemos que cerrar. ¿Por qué Dios le dio a Saúl un espíritu tormentoso? ¿Qué propósito tenía? Eso ya lo expliqué. Parece que llegaste un poquito tarde al estudio bíblico. Lo que te voy a recomendar es que vayas al estudio, que esta grabación la tomes y vayas atrás, porque está la respuesta antes de que me hicieras la pregunta. Sabiendo Saúl que David era un hombre respaldado por Dios y que había vencido a un hombre tan fuerte como Goliat, ¿para qué lo lanza a luchar contra personas que no eran igual de fuertes como Goliat? Pues el resultado lógico era que los iba a vencer,
porque era respaldado por Dios y también su prontuario tenía que había vencido a un hombre fuerte como Goliat. Sí, lo que pasa es que una cosa es enfrentarse a un hombre grande y gigante y otra cosa es enfrentarse a 100. Así que no se compara, ¿ok? Y tampoco David fue con un ejército, ¿ok? Así es que es importante que ¿verdad? Pongamos las cosas en perspectiva para que podamos... Me hace lógica tu pregunta, ¿no? Me hace lógica tu pregunta, pero la realidad es que eran 100 hombres. ¿Ok? Bueno, quiero rapidito pues, saludar a las personas que estuvieron por ahí. Dile. Primeramente a nuestra iglesia Catacumba 5, muchos están conectados. Dios me los bendiga. Un abrazo. Y tenemos unos cuantos pastores. Qué El pastor Yamil Ledesma, Dios le bendiga. El pastor Daniel González de San Antonio. El pastor Julio Vientos. Te amo. El pastor Eugenio Amber. ¿Qué anda? La pastora Sonia Pantoja. Te bendigo. El pastor Henry Báez. Aleluya. Mis hijos y tus hijos, Frances y Rey Francisco. Y me imagino que la tribu. Lorel Quiles, muy amada. Te amo. Lismari Candelaria. Lismari Dávila. Lismari, te bendigo. Rubén Hernández, Mayra Pérez, muy fiel siempre. Y Sí. tenemos mucha gente de México, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Phoenix, Arizona, Qué de bien. Santo Domingo, de nuestra iglesia amada Elim, Amén. del Salvador, Boris, Dios te bendiga. Mi sobrina Yania. Yania, te amo. Yachira, Dios te bendiga. Yashi, Dios te bendiga. Eduardo del Valle, Dujardín. Dúa, wow. Dúa. Papo Colombia y su tribu. El fiel. Tus tíos, Genaro Serrano y José Serrano. Wow, qué Sheila bendición. Bello, Villito, Fabián Padilla. Te bendigo, bro. Dios te Y bendiga. muchísimos más. Dios me los bendiga. Un saludo a todos. Bueno, gracias por estar conectados. Sí, y ahora mi esposita va a hacer una oración para cerrar. Ay, se me queda saludar a Samuel Javier Rodríguez, que la hermana lo invitó y se unió al grupo. Ay, qué bien, qué bueno. Padre, nosotros te damos gracias por esta palabra tan precisa, tan certera. Señor, nosotros te pedimos que tú la atesores en nuestros corazones, Padre, para que cuando nos llegue la hora de la prueba, poder modelar. ¿Y qué es modelar, Señor? Imitarte a ti, Amén. Señor. Que nos resbale, Señor, las ofensas que nos hagan, Padre, Así es. y podamos pagar bien a un mal que hayamos recibido. Aleluya. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé dominio propio. Amén. Padre mío, y sobre todas las cosas, Señor, que aprendamos a amarte en medio de las tribulaciones, en medio de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Nosotros te damos gracias, te bendecimos y gracias, Padre, porque sabemos que en este tiempo que quizás el enemigo ha querido cerrar las puertas de la iglesia, lo que ha provocado es que se abran muchas iglesias en Amén. nuestros hogares. Amén. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú la mereces. Eso es. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Saludos Dios les a todos. bendiga.